Hola a todos y bienvenidos una semana más a Mensana, el programa que pone la salud mental al alcance de tu mano. Hoy interesante lo siguiente, vamos a hablar de esas decisiones que cambian una vida y que sobre todo cambian la nuestra, porque sí, tomar decisiones es importante, es de vital importancia. Así que nada, ya sabéis, café, infusión, refresco, prepararos para estar con nosotros debatiendo y aprendiendo mucho sobre la toma de decisiones. Sí, estamos con todos vosotros. Vamos a comenzar una edición más de Mensana. Hoy, lo hemos dicho antes, decisiones que cambian una vida, libertad, responsabilidad y sobre todo futuro. Tenemos con nosotros a la doctora en psicología Berta Balmes. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada, un placer. Y también tenemos con nosotros a Karin Pinter. Ella es escritora y coach, entre muchas más cosas. Bienvenida también al programa. Gracias por tenerme. Bueno, esto es una charla para que nos contéis un poco, vuestra percepción de lo que significa al final tomar esas decisiones que cambian nuestra vida. Pero ellas ya tienen una trayectoria vital muy, muy interesante y vamos a conocerlas un poquito más. Berta, cuéntanos un poco, porque eres doctora en psicología, pero tú vienes del mundo de la ingeniería. Sí. Yo, éramos 3 hermanas, mi padre tenía una empresa de ingeniería y, pues una de las 3 tenía que ser ingeniero porque tenía que llevar la parte de ingeniería de la empresa y entonces, la única que llevaba mejor la parte de las matemáticas, la física y la química era yo y entonces, desde que básicamente tengo uso de razón, yo iba para ingeniero. Entonces, me saqué en mi carrera de ingeniería, me fui a Estados Unidos y tal. Y allí descubrí también la psicología, que fue lo que realmente me gustó. Entonces yo lo estudié como hobby y después de 17 años, es verdad que tuve una trayectoria más que ingeniería en temas de gestión de proyectos, porque se me daba mejor la gestión de proyectos de gente que lo que era la ingeniería en sí. Descubrí que la psicología me gustaba y al final, cuando cumplí 30 años fue cuando hice el cambio radical y dije, esto, ¿sabes?, lo que me gusta a mí, ¿sabes? Es decir, no me importa trabajar en la NASA, en la Agencia Espacial Europea y tal. Al final lo que yo aprendí es la honestidad, ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, antes de la toma de decisiones viene la honestidad. Tienes que ser honesto contigo mismo. Y yo fui honesta en el sentido en el que dije, yo no voy a ser nunca la mejor ingeniero, porque no me gusta la ingeniería. Entonces yo veía que la gente a mi alrededor, los ingenieros que había a mi alrededor eran mucho mejores que yo. Entonces ahí me di cuenta que, sí que es verdad que a veces, es decir, cuando eres honesto contigo mismo te afecta, pero al final es un paso más, ¿no? Y al final es conocerte. Y yo creo que lo importante es el conocimiento, el autoconocimiento. Eso es lo esencial. Una vez que sabes quién eres, que sabes, te veas al espejo y te gusta lo que ves. Eso es esencial, ¿no? Una de las pruebas que yo hago con mis pacientes es cuando te miras al espejo, ¿te gusta lo que ves? Si la respuesta es que sí, bien. Si la respuesta es que no mucho, ahí hay que trabajar, porque lo que uno tiene que hacer cuando se mira al espejo es enamorarse, quererse, ¿no? Hay que saber quererse, ¿no? Y la toma de decisiones obviamente parte de ahí. Una gran toma de decisión, porque sí. Luego también nos irá contando, porque también cambió de un continente a otro, que eso no es todo. Karin, cuéntanos un poco tu trayectoria. Escribes un libro que además has traído a El Búho Nikki, que es el protagonista de muchos de tus cuentos, pero cuéntanos un poco. Pues yo realmente primero fui y siempre he sido creativa. Me ha encantado la lectura, la escritura, todo lo demás, la creatividad, pero me adentré en el mundo del marketing y el diseño web y creé una carrera que antes no existía, en lo que era optimización para buscadores, que ahora sí que se estudia en las universidades.
Y eso me dio como el trampolín para también irme, cruzar también el charco y empezar a descubrirme de verdad. Y a raíz de unos cambios, a partir de ese primer cambio, ese primer salto de fe, pues descubrí el desarrollo personal. Y empecé a hacer esa introspección, ese autodescubrimiento, y reconecté con lo que es el personaje de Nikki y con la escritura. Y ya me empezó a gustar esto del desarrollo personal y esto del coaching. Me formé en varias modalidades y ya empecé a ofertar eso a mis clientes de marketing, porque ya les escuchaba de otra manera. Ya veía limitaciones y pensé, me gustaría más ayudarles por este lado mental que del lado de marketing. Y ya a la vuelta a España, después de varios cambios, muchos cambios, empecé a sacar libros de desarrollo personal con Nikki como personaje principal. El primer libro lo publiqué estando fuera y fue mi bandera, digamos, para decir yo sí puedo hacer esto y voy a cambiar de rumbo otra vez. Y a partir de ahí empecé a utilizar a Nikki como personaje, asistente personal en mis talleres para jóvenes y también para coaching para adultos. Y así llego de vuelta a Marbella. Hablabais las dos de algo importante e imprescindible antes de meternos de lleno con el tema de la toma de decisiones y hacerlo de forma coherente, que es el autoconocimiento. ¿Estamos preparados para conocernos? ¿Nos lleva esta sociedad con un estrés, con un es por aquí, es por aquí? ¿Qué es conocernos? Porque a veces yo creo que mucha gente se siente un poco perdida porque dice, ¿pero qué tengo que hacer para conocerme? ¿Quién soy? Y mucha gente que se pregunta, ¿quién soy? Bueno, yo creo que, es decir, lo principal es que nos preguntamos quién soy, o nos hacemos preguntas cuando algo nos pasa, no antes, cuando estamos bien no nos preguntamos, y eso es una de las cosas que yo creo que habría que modificar, ¿no? Y preguntarse más de vez en cuando, o sea, estoy contento conmigo mismo, me gusto a mí mismo, a mí misma, es importante, ¿no? El problema es que la pregunta no es el por qué, o sea, que nos han enseñado es el por qué estoy mal, por qué hoy no tengo ganas de algo. No, la pregunta no es el por qué, la pregunta es qué quiero hacer, o sea, siendo yo ahora, cómo voy a gestionar lo que me está pasando. Entonces ahí es cuando empieza el autoconocimiento, ahí es cuando empieza la honestidad, la sinceridad, y luego aparece también la responsabilidad. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Hay veces que la decisión es un cambio radical, hay veces que no lo es tanto porque bueno, pues las circunstancias no se dan, pues por una enfermedad o porque tienes que cuidar a alguien o por tal, pero sí que puedes cambiar la perspectiva que tienes de eso que te está pasando, ¿no? Y por eso el autoconocimiento es fundamental, porque es decir, en la toma de decisiones el autoconocimiento es fundamental, obviamente, pero sobre todo el ser honesto con uno mismo. Es decir, bueno, si tengo esta situación, voy a hacer todo lo posible para vivir en esta situación lo mejor que pueda. Porque a veces buscas la felicidad, pero a veces buscas cambios, a veces buscas, es decir, tienes que preguntarte, decir, ¿quién soy yo y qué es lo que estoy buscando? ¿Y qué es la versión de mí que quiero sacar, ¿no? Y por supuesto esa versión va cambiando con el paso de los años, no tenemos las mismas metas cuando tenemos 20 o cuando tenemos 40 o 50 o 80, ¿no? Entonces nos vamos adaptando y las circunstancias también alrededor nos cambian. Un divorcio nos puede cambiar, la muerte de un ser querido nos puede cambiar, pero también de repente, pues lo que me pasó a mí, es decir, yo tenía una vida como ingeniero y de repente paré y dije yo, no soy feliz. Entonces la pregunta no era ¿por qué no soy feliz? O sea, ¿quién es Berta realmente y qué es lo que Berta quiere hacer, ¿no? Y esa fue la transformación. Pues mira, a mí lo que me gusta es ayudar a la gente, entender a la gente, la empatía. Yo soy una persona muy empática, entonces me gustaba la empatía, y para mí eso fue fundamental. Entonces creo que ahí viene de todo, ¿no? El autoconocimiento y el respeto a uno mismo, de quererse. Karin. Lo mismo, también creo que gran parte de nuestra vida adulta es quitarnos las capas de cosas que hayamos ido aprendiendo, absorbiendo de la sociedad, incluso de nuestras propias familias, y eso es conocernos, es casi como volver a ese niño interior y decir, ¿quién eras tú antes de que yo me olvidara de ti o de mí? Es verdad que en muchas terapias, o en la mayoría, tanto de desarrollo personal, terapia psicológica, se habla mucho de ese niño interior, sería un poco como esa similitud de ese es nuestro verdadero ser, o esa es quien somos realmente. Yo lo llamo la esencia, nuestra esencia, esa pureza de espíritu que tenemos, que luego se va
tapando con circunstancias de vida, traumas también, todo lo que pueda ser o pasarnos. Y esa esencia sigue ahí. Nuestra responsabilidad ya de adultos, porque de niños no podemos controlar mucho de lo que nos pasa, pero ya de adultos sí podemos ir indagando, descubriendo o redescubriendo, quitándonos esas cosas que igual ya no funcionan, porque de ahí el dolor de quién soy, algo no funciona, y primero voy a mirar hacia adentro, que es lo que me pasó a mí. Estando fuera, tuve un choque de vida y empecé a cuestionar qué quería hacer yo con el resto de mi vida. Y ahí me di cuenta de que por más buena que pudiera ser en el marketing, no me gustaba tanto. Y quería volver a esa esencia mía creativa, ponerme a escribir, ponerme a dibujar, desarrollar este personaje que siempre he tenido muy cerca de mí. Y ese era como el rescate propio, para volver y luego renacer o reinventarme a través de eso, que es lo que busca mucha gente, es reinventarse sin darse cuenta de que es casi volver a esa esencia, pero con la sabiduría y el conocimiento de la madurez de la... Exactamente. Y sí. algunas herramientas que nos puedas aconsejar, pues maneras de indagar en quiénes somos, no solo el tema, pues a lo mejor lo hemos hablado antes fuera de cámara, el parar en el aquí y en el ahora, en meditar, en escucharnos, que haya menos ruido de afuera y haya más silencio y más conexión con nuestra esencia. Yo siempre, tirando de lo que más me llama la atención a mí, es escribir o dibujar. Es sacar lo que hay aquí y plasmarlo, porque muchas veces no nos atrevemos a hablar en voz alta lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, por miedo a no sé qué. Pero en el momento que lo extraemos de nuestra mente y lo ponemos en un papel, ya está fuera de nosotros, ya podemos tomar otra perspectiva de lo que está pasando dentro de nosotros. Y ya podemos ver cómo empezar a cambiarlo. Sí. Qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo podríamos empezar a cambiar y destapar. Para ti, ¿cuáles son esas técnicas de autonomación? Pues muy parecido a ella. Yo creo que el sacarlo por fuera, es decir, escribir, ¿no? Es decir, el escribir es un proceso mental que es mucho más profundo que simplemente hablar, porque cuando tú escribes, es decir, primero hay unos procesos mentales que te llevan a que tus dedos te hagan escribir, con lo cual el escribir, y no en WhatsApp, sino con papel y bolígrafo, ¿no? El WhatsApp no nos sirve, porque cuando tú escribes en un papel, el papel, la tinta, la conexión que se tiene, que se ha perdido en muchos casos, esa conexión es la que hace que reconectes con esa parte esencial, con tu esencia, ¿no? Con ese niño. Es decir, y lo que realmente, es decir, cuando tú pones por escrito, pues estoy dolida por esto, o me gustaría hacer esto, es decir, yo lo que les digo es, haz, digamos, 2 columnas, ¿no? Una parte, céntrate en lo primero que te salga. Si te sale lo negativo, que es cuando alguien viene, obviamente, a una consulta, te viene hablando de lo negativo, ¿vale? Pues vamos a dividirlo en 2. Vamos a escribir las cosas negativas y luego vamos a poner las cosas positivas. Y lo que ocurre es algo mágico, porque ellos empiezan a escribir cosas negativas y de repente cuando las leen, ¿no? Como tú dices, cuando las ven, dicen, pues no, y de repente la lista de lo positivo es mucho mayor que la lista de lo negativo. Pero hay que sacarlo, y hay muchas veces que la persona necesita oírselo a sí mismo, releérselo a sí mismo, y hay veces que necesita contárselo a alguien, ¿no? Es decir, si no tenemos a nadie cerca, bueno, pues a un terapeuta o una amiga o, ¿sabes?, a alguien cercano. Pero sí que es verdad que a veces, lo esencial es releerlo tú, ¿sabes?, varias veces, y darte cuenta de que realmente, es decir, pues a lo mejor tengo que cambiar algo, a lo mejor tengo que variar algo, a lo mejor, ¿sabes? Es decir, lo que dices tú, esas capas que tengo, ese ruido que a mí ha entrado y que me ha hecho olvidar quién realmente era y que era lo esencial, lo importante para mí, pues tengo que rescatarlo, ¿no? A mí me ha llamado la atención también, hay muchas personas, ¿no?, que comentan que han ido a lo mejor a una clase de yoga, pilates, y que en ese momento, pues, al final de la clase de yoga, a lo mejor paran, se escuchan o entran en una relajación y que le ha dado a pensar en ¿para qué corro tanto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y él, al hacer a lo mejor una actividad física no fuerte, o bueno, también se da el otro caso, personas que van mucho al gimnasio, que corren,
que hay momentos que conectan con su propio pensamiento, con esa esencia. Yo creo, ahora tú lo has nombrado muy bien, con ese niño interior, es decir, hola, estoy aquí, ¿dónde estás tú? Claro. Entonces, tomar esas decisiones al final es elegir. Decíais también que cómo respondemos a la hora de elegir, no centrarnos en el pasado, sino en la responsabilidad que tenemos en el presente y en el futuro. ¿Nos quedamos entonces en el aquí y ahora para dar el paso a tomar decisiones sin pensar en el pasado ni en el futuro? ¿O cómo lo hacemos? Hombre, yo creo que, Karen lo ha dicho antes, es decir, el pasado lo que nos ofrece es experiencia y nos tenemos que basar en esa experiencia, pero sí que es verdad que el pasado no se puede cambiar. Entonces lo que tenemos que centrarnos aceptarlo. es en exactamente, aceptarlo. Y bueno, es decir, hay veces que hay dos duelos y los duelos tienen sus fases, hay que pasar ciertas fases, pero realmente entenderlo como un aprendizaje, ¿no? Y es decir, una vez aprendido eso, hay que centrarse en el presente. Sí, puedes mirar más al futuro, pero yo creo que se nos ha olvidado un poco que vivimos el ahora y ahora. Entonces hay que disfrutar el momento, el estar aquí sentados, ¿no? El tocar esta mesa, el estar con vosotras, es decir, el conectar realmente, y hay veces, es decir, y hay que conectar con uno mismo, ¿no? Se ha perdido también el hecho de coger y sentarse, ¿sabes? Solo, simplemente, pues como decías tú antes, ¿no? De ponerme a comer pipas, ¿sabes? O con una copa de vino, o un vaso de agua, o lo que tú quieras. Era un té, ¿eh? Sí. Era pipas y un té. Ahora la meditación de las pipas. Exactamente. O sentarse en la terraza y ver, o sea, como decías tú, ver un árbol, o a mí me encanta ir a la playa, o sea, ver el mar, simplemente, eso a mí me hace que desconecte de todas las cosas del día, de todo el ruido, y conectar conmigo misma, ¿no? Eso es esencial, es decir, hay que dedicarse al menos una hora o media hora, si no se tiene mucho, pero bueno, lo bueno es una hora con uno mismo. Y da igual que seas madre, que seas, ¿sabes? Que hay que sacar el tiempo. Y el tiempo, es decir, el mundo, o sea, el día tiene 24 horas. Y el tiempo que tú te dedicas a ti mismo es esencial, porque es crecimiento, es aprendizaje, y la toma de decisiones viene de ahí también, tiene que venir de ahí, de esa conexión con uno mismo, ¿no? Karin, para ti, esa toma de decisiones, tenemos el pasado, que lo has dicho antes también, pues cogemos, no es que sea que tomamos lo positivo o lo negativo del pasado, sino ha sido una experiencia más, aprendizaje, hecha aquí ahora, pensamos también un poco en el futuro. ¿Qué hacemos cuando tenemos que tomar decisiones? Pues no te voy a copiar, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Es un equilibrio, es así como un malabarismo de tomar la conciencia del pasado, de las experiencias, lo que ha funcionado, lo que no, conocernos en este momento ahora para poder enfocar hacia dónde queremos ir y qué tipo de persona necesitamos ser para cumplir esos objetivos, esa toma de decisiones, y poder hacer así, conocer nuestros sueños o esos objetivos. Y es mucho trabajo de introspección también, porque luego están los miedos, las inseguridades. Si tenemos ese miedo de repetir errores del pasado, pues ley de atracción lo vas a crear si realmente pones tu pensamiento y tu energía en eso, que no quieres. La mayoría de la gente siempre dice, no quiero esto, y le sale lo mismo otra vez. Si se pusieran a decir, quiero esto, con la mentalidad y la energía de esa atracción, esa unión de corazón y mente, entonces así es donde sí salen las cosas mejores, porque ya estás tú con esa integridad de mente y corazón y espíritu, enfocados en lo que realmente quieres. Todo lo que no quieras no tiene que entrar en esa cuestión, porque no le estás prestando tanta atención como para atraerlo. Alineación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Sí. Eso es lo que nos diferencia también de los animales, el ser humano capaz de decidir, de elegir, y qué actitud ante. Bueno, pues a veces el duelo queremos pasar todo rápido, queremos dejar de sentir, todo tiene un equilibrio, como decía Karin, un tiempo, hay que ser paciente y transitar por todos esos estados de ánimo y de emociones, ¿no? Completamente. Es decir, aquí hay una cosa que es importante, que es el que se llama el yo ideal y el yo real. Entonces, es decir, el yo ideal y el yo real tienen que ser el mismo.
pero hay muchas veces que están muy desconectados, es decir, porque nos convertimos en alguien que no queremos ser porque tenemos mucho ruido, las familias, la sociedad, nos lleva a ser realmente quien no somos y realmente nos encontramos, o sea, estoy triste y no sé por qué estoy triste, estoy frustrado y no sé por qué estoy frustrado, si tengo una casa, tengo un coche muy grande, tengo no sé cuándo, tengo todo lo que quiero, pero no soy feliz. Pues no eres feliz precisamente por esa conexión. Entonces yo que estudié psicología y me especialicé en la rama de logoterapia, la logoterapia es un movimiento psicológico que viene de un austriaco, el doctor Viktor Frankl, que es un hombre que sobrevivía a 4 campos de concentración nazis. Entonces él lo que dice es que si tú le das un sentido a la vida, o sea, es el autor de El hombre en busca de sentido. Exactamente, busca de sentido. Es decir, bueno, pues él creó la logoterapia, que es una terapia, que es la que yo realizo, que realmente es, nosotros tenemos un sentido, hay que buscar el sentido, que el sentido obviamente a lo largo de los años puede cambiar, pero una vez que tú encuentres el sentido, y él decía, mi sentido era que yo quería desarrollar la logoterapia, entonces él cogía trocitos de papel y empezaba a escribir y hacía tal, ¿no? Entonces dice, lo peor no fue el tiempo que yo estuve en los campos de concentración, porque allí yo tenía la idea de lo que iba a pasar cuando saliera, ¿no? Reencontrarme con mi familia, hacer esto, ¿no? Pero ¿cuándo vino el problema? Cuando yo salgo del campo y vuelvo a mi ciudad natal, que era Viena, y ese señor era neurólogo y psiquiatra, y de repente pues no tiene trabajo, no tiene casa, perdió a toda su familia, amigos, se quedó solo, entonces tuvo que reinventarse y entonces dijo, bueno, pues tengo que buscar otro sentido, ¿no? Entonces dirigió su vida y entonces le dice, es decir, lo que te mantiene vivo es tener un sentido. O sea, tú tienes un sentido en la vida y eso que hay que buscar. Es decir, si tienes el ¿Eso sentido, es el Ikigai también? Sí, efectivamente. El Ikigai es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que bueno, es más bien es la filosofía japonesa, pero vamos, básicamente nuestro es lo propósito mismo. de vida, nuestro propósito Ikigai, de vida. nuestro sentido. Y tenemos, es decir, nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito en la vida, ¿no? Y además yo siempre a la gente, yo soy profesora en una universidad y yo lo que le digo es, nosotros somos una mezcla de genes de papá y mamá que se unen de una forma única, somos únicos, o sea, no hay nadie como nosotros. Nadie es igual que otra persona, nos podemos parecer tal, no sé qué, pero somos únicos. Y lo vemos en los hermanos. Yo tengo 2 hermanas y somos completamente diferentes. Y venimos del mismo padre y la misma madre, hemos crecido en el mismo hogar, pero somos diferentes. Y eso es lo que nos diferencia. Entonces, si encontramos nuestro sentido en la vida, estamos felices, encontramos realmente lo que nos motiva, lo que nos hace felices, lo que ella decía, nos quitamos las capas que tenemos y encontramos realmente quién soy, o sea, decir, quién quiero ser y quién soy. Ahí es cuando empieza la felicidad, ¿no? Sin eso, sin la coherencia, no va a haber coherencia, no va a haber felicidad, no vamos a sentirnos frustrados. Entonces, bueno, y nos dejamos llevar a veces, ¿no? Y nos dejamos llevar, es decir, sí. El ruido ajeno. Bueno, pues me ha gustado lo sabía que tú seguías como la logoterapia. Sí. Y te iba a preguntar, bueno, cuéntanos un poco pues de qué va. El fundamento filosófico, psicológico también, de esos términos que hablamos, libertad, la responsabilidad y un poco el futuro, pero hablabas tú que no enfocado como a predicción, ¿no? ¿Debemos ser libres? ¿Somos libres para elegir? ¿Qué es la libertad? Me encanta. Sí, somos libres de elegir. Podemos adentrarnos en muchos temas más espirituales también, de contratos kármicos, sí, por si favor. quieres. Pero hasta cierto punto sí tenemos ese libre albedrío, aunque luego en vida aquí, quien lo crea tal cual, pues tenemos que pasar por ciertas etapas de crecimiento espiritual, porque tenemos esta parte humana a través de la cual vive el alma y está también aquí para aprender o desaprender cosas anteriores. Es un proceso constante, por eso esto del desarrollo personal pues no para. Y para mí es lo más fascinante de este mundo, de poder estar siempre en ese proceso de creación o recreación o reinvención personal, con las antenas ahí puestas para saber en qué momento toca hacer un cambio. Exactamente. Y tomar esa responsabilidad personal, que no solo es personal, porque también afecta a nuestros seres queridos o la sociedad más allá. Y es esa conciencia que también a veces creo que asusta a algunas personas en esos momentos, porque les abruma, es mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas, y es verdad que dentro del desarrollo personal, como en cualquier ámbito, pues hay personas a lo mejor que abogan, no pasa nada, todo se puede conseguir, si quieres puedes,
eso hace más mal que bien, porque a veces eso es lo que nos lleva, ¿no? Es a no tolerar la frustración, porque no siempre se puede y no siempre se consigue lo que uno quiere, ¿no? Entonces estamos a veces un poco perdidos. O alguien que tiene a lo mejor una depresión persistente, que no puede salir de ahí, que ahora digamos, bueno, pues tú estás eligiendo. No, yo no elijo, yo estoy así. Pues a lo mejor la persona pues le está costando ver las cosas de otra manera, pero realmente, si somos sinceros en lo que decían, ¿no?, con uno mismo, sí estamos eligiendo quedarnos ahí o no dar, aunque sea un mínimo paso a hay algo más, quiero salir de aquí. ¿Es que no nos escuchamos o cada caso es un mundo también? Hay quien no cree que pueda salir de ahí, por eso se mantiene en esa jaula mental. Y el salir también da miedo, es decir, el miedo a veces paraliza, entonces hay que saber gestionar el miedo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort donde nos sentimos seguros, por así decirlo, entonces salir de ahí y enfrentarnos a algo nuevo e incluso ver cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Es decir, claro, todos tenemos cosas buenas, o sea, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no? Pero eso es parte de nosotros. Entonces, cómo lo gestionamos o cómo vivimos con eso, esa es la libertad que ya decía, ¿no? Es decir, cómo voy a gestionar eso, eso es mi libertad. Y también lo que decías antes, es decir, ¿qué nos diferencia de los animales? En la logoterapia, Viktor Frankl lo que dice es que o sea, la conexión física y mental es común, o sea, entre los animales y los humanos. Lo que nos diferencia de los animales es la parte espiritual que no tienen los animales, ¿no? Y esa parte espiritual es la que tú tienes la responsabilidad como ser humano de saber gestionar eso, de saber salir de tu zona de confort, de saber lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Es decir, una depresión es algo, es decir, primero hay que entender qué es lo que lleva a esa persona a la depresión y de todo se sale, de todo sí que se puede salir, es decir, lo único que no tiene solución es la muerte. Y luego, es decir, hay casos en los que, por ejemplo, es decir, enfermos terminales, por ejemplo, sí les puedes enseñar y sí les puedes apoyar a que, bueno, es decir, sí que hay un sentido, o sea, es decir, hubo un sentido en tu vida, ¿sabes? Es decir, y hay mucha gente que cuando ve ese tipo, ¿sabes?, desde esa perspectiva al final cambia y al final se van felices, ¿no? Entonces, es decir, nosotros que estamos aquí, estamos bien, estamos sanos, bueno, pues es decir, eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Es decir, ser conscientes de lo que tenemos, aparte de lo que somos, de lo que hemos conseguido, de lo que queremos conseguir. Y luego, como dices tú, ¿es posible conseguir todo? Ahí está la responsabilidad, los límites los pones tú. Pero también hay que ser consciente y honesto, o sea, realmente, es decir, como yo, o sea, ¿yo hubiera sido la mejor ingeniero del mundo? No, obviamente no, ¿no? Entonces, porque no quería. No, pero porque yo me di cuenta que los otros ingenieros que trabajaban conmigo, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, incluso la NASA, pues hacían cálculos mentales mucho más rápidos, tenían ideas que a mí se me podían ocurrir una hora después o no se me podían ocurrir. Entonces yo era mucho más creativa, mucho más empática, entonces a mí se me ocurrían otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Entonces, claro, la gestión humana es lo que a mí se me daba mejor. Entonces, es decir, sí que hay que ser conscientes, y a mí, claro, cuando yo me di cuenta, pues es que yo no voy a ser la mejor ingeniera, entonces llevo 17 años en el mundo de la ingeniería y, ¿sabes? Pues no, es decir, fue un aprendizaje que me llevó a entender... a lo que hemos hablado antes, ¿no? Al conocernos, al saber cuáles son nuestras fortalezas y potenciarlas. Un niño se le dan fatal las matemáticas y pinta de maravilla. Se apunta a una particular de matemáticas en vez de potenciarle, pues que puede ser. Y en el colegio hay que potenciar justamente esa parte, es decir, la parte creativa que decía ella, ¿no? Es decir, no estamos potenciando la parte creativa de los niños. Y la parte creativa es cuando crecen, o sea, el cerebro infantil, es decir, se desarrolla con la parte creativa. Y como hemos hablado antes, el aburrimiento es necesario. Y ahora mismo los niños no tienen tiempo para aburrirse porque se pasan el día con las maquinitas, las tablets o los teléfonos o lo que sea, ¿no? O la Play o lo que sea. Entonces hay que dejarles también tiempo para que se aburran, ¿no? Porque el aburrimiento es donde aparece, como tú bien decías, nace la curiosidad. Exactamente, sí, la creatividad. Y en este proceso de conciencia, Karin, ¿qué pasa cuando sentimos nuestra identidad bloqueada, por ejemplo? Pues de todo. Es cuando a lo mejor decimos, pues que ya no puedo estar más en el precipicio, es que ya ha pasado todo lo peor que podía pasar. Ahora o me desbloqueo, sí o sí. Claro, es cuando el dolor ya es demasiado y ya dices,
ahora necesito cambiar. No sé qué tengo que cambiar, pero voy a buscar. Y yo siempre le digo a alguien que me diga esto, le digo, ya en el momento que tú digas eso en voz alta, ya te va a venir la ayuda, porque ya lo has pedido. Y ya es cuestión de sintonía, de intuiciones. Yo, por ejemplo, cuando conocí a mi primera coach en Los Ángeles, que estuve ahí, cuando empecé mi primera reinvención, pues yo la conocí en un networking de estos y estaba ahí vendiendo un programa de programación neurolingüística que estaba haciendo, un curso. Y yo intuitivamente pensé, voy a hacer esto, no sé por qué, pero necesito hacer algo. Y yo no estaba bien en ese momento. Me había ido a Canadá, no me podía quedar ahí, aterricé en Los Ángeles, rota y cuestionando mi vida. Y claro, a raíz de eso, pues entró una pequeña ayuda. Y a raíz de esa ayuda, pues ya empecé a reinventarme y contemplar cómo podía ayudar de otra manera, porque me gustaba más. Y ya sabiendo el dolor por el que había pasado yo, sabía que había mucha más gente por ahí suelta también, pasando por algo similar. Y es eso, es seguir tu intuición y empezar a indagar. ¿Y cuando surgen los miedos, qué hacemos? Hablar con un especialista. Es que es verdad. Y aceptar que están ahí y no intentar evadirlos, porque una cosa que nos limita mucho también es no dejarnos sentir todas las emociones que podemos sentir. La rabia, la frustración, muchas veces, especialmente a las mujeres, se nos enseña a no sentir eso. No te enfades, no hagas esto, no te dejes sentir esto. Tienes que sonreír, ser feliz, todo lo demás. Pero ¿y si yo tengo esas otras emociones fuertes? ¿Qué hago yo con ellas? ¿Cómo las suelto? Hay quien las suelta creativamente, o a través del deporte, o a través de otras cosas, a veces más nocivas, obviamente. Pero es aceptar que estas emociones existen y no hay nada malo en ellas, tal cual. Según cómo se apliquen, obviamente puede ser. Pero es soltarlas, aprender a soltarlas para que no se apoderen de nosotros, que es luego donde realmente fallamos con nosotros mismos y otras personas. Es ahí donde tenemos que aprender un poco con ese conflicto interior. Sí, es decir, los miedos, la frustración, todas las cosas, como dice ella, es decir, vivimos en una sociedad en la que parece que no tenemos derecho a quejarnos, ¿no? Yo siempre digo que el llorar, y hay muchas veces que hay gente que le digo, vete al campo y grita, o sea, gritar, ¿sabes? Y sacar, o sea, cosas, sácalas, es decir, como tú te sientas, o escribiendo, o sea, busca la forma de sacar las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ese miedo a no saber, al no sacar las cosas, es decir, si no las sacas, nunca las vas a saber gestionar. Y eso se va a quedar en una mochila que vas a llevar toda tu vida. Y el problema de la mochila es que a lo mejor al principio pesa 1 kilo, pero luego pesa 2 y luego pesa 3. Y al final te vienes con una mochila de 50 kilos que no puedes llevar. Ya te pesa tanto que ya dejas de ser tú misma y es cuando llega la depresión. Entonces, bueno, hay que saber decir, bueno, no estoy bien. Entonces, si yo no soy capaz de gestionar las cosas y me da miedo entrar en decir, pues mira, no soy buena en esto, o soy mala madre, o que yo eso lo digo mucho. No somos malas ni buenas, es decir, somos nosotras. Entonces, es decir, hay que sacar lo que sentimos. Y es importante verbalizar las cosas que como o sea, todos los sentimientos, buenos, malos, regulares, hay que sacarlos. Porque ese es el primer paso, como tú decías. Una vez que se da el primer paso, una vez que eres valiente de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y a veces un terapeuta sí que te ayuda a poner los nombres, ¿no? Una vez, ese es el primer paso. A partir de ahí ya, boom, ya vas bien. Ese es el primer paso, ya vas bien. Ahí es cuando está también ese conflicto con quién somos, quién queremos ser y con el personaje que nos hemos montado, que no somos conscientes. A lo mejor es verdad que dices, bueno, pero ¿en quién me he convertido? ¿Quién soy? Porque tengo que ser perfecta, tengo que ser perfecto, el hombre, la mujer, la niña perfecta, tengo que estudiar, tengo que hacer todo bien, no me permito esas emociones. O bueno, personajes de muchos tipos, el niño que no quiere a lo mejor mostrar esos sentimientos, ser tan sensible que se hace el fuerte. ¿Qué hacemos cuando, lo decíamos también antes, cuando vamos quitando un poquito esas capas o vamos quitando parte de ese disfraz, de ese personaje? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué piensas que nos puede ayudar para
ir identificando que no somos eso que nos estamos contando, que cuando nos miramos al espejo vemos algo o a alguien que parece que es que solo nos miramos físicamente, vemos ese alma que tú decías también, ¿no? Pues en ese proceso de cuestionamiento, volviendo a tu lista de lo que me gusta de mí y lo que no, a mí me gusta preguntar, cuando salen todos estos noes, estas cosas que no me gustan, me gusta preguntar a quien esté trabajando, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde viene ese pensamiento? Porque muchas veces todo eso que tenemos negativo viene de otra persona, de nuestra infancia. Igual no fue nada, no fue alguien malo tal cual, malo digo entre comillas, pero nosotros de alguna forma lo interpretamos así y luego de una pizca creamos la montaña y nos creemos eso que nos estamos diciendo. Y eso es parte del proceso de destapar y llegar a nuestra esencia para saber, pues mira, esto que me he estado diciendo, estos comentarios destructivos o negativos o descalificativos, pues yo escuchaba esto de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de no sé quién, y cuando me paro a pensar de verdad, esto no me pertenece, no es mío. Y en el momento que pueda quitarme eso, ya empiezo a ver quién soy yo, ya empiezo a escuchar quién soy yo de verdad y escuchar mi voz y encontrarme a mí. Me encanta la frase, lo de escuchar mi voz, porque a veces puedes hablar mucho, pero estar silenciado o silenciada. Porque mira, yo tengo una anécdota que es un anuncio que creó la marca Dove, pero que salió en Estados Unidos, aquí en Europa no llegó. A mí me fascinó, porque eso fueron cuando los años que yo también viví en Los Ángeles, ¿no? Cuando empezó con el marketing, la psicología más. Y era un anuncio en el que metían a un grupo de mujeres que no se conocían de nada y hacían que se conocieran entre ellas. O sea, de hecho lo puedes buscar en YouTube porque está el anuncio en YouTube. Entonces cogieron a una persona que hacía retratos del FBI. Entonces ponían una cortina, ¿vale? Les dejaban un tiempo a las mujeres que se conocieran, sobre todo en parejas. Y entonces el del FBI no veía a la señora, ¿no? Entonces decía, descríbeme cómo eres. Y entonces la mujer, pues mira, yo tengo los ojos tal, y se describía a sí misma. Y luego entraba la persona con la que había estado hablando un rato y decía, bueno, tú has conocido a fulanita, ahora quiero que me la describas. Cuando salieron y vieron el retrato que ella había creado, por así decirlo, ¿no? Que ella había descrito y cómo le veía a la gente, o sea, no se reconocían, la gente me veía así. Entonces, todos los retratos, es decir, todos los retratos que venían de lo que habían descrito las otras mujeres eran mucho más positivos. Decía, ¿de verdad que me ven tan guapa? Que me ven, pero yo tengo esos ojos. Y la gente, o sea, decir, no, es una mujer que me ha dado paz. Y entonces decía, no, es que dice que das paz, que tal. Entonces, decir, bueno, la gente, o sea, había mujeres que se emocionaban y se ponían a llorar. Entonces, eso es lo que dice ella en la lista, es el porqué, de dónde vienen todas esas cosas negativas que tenemos. Porque muchas veces no vienen de nosotros, como ha dicho Carmen, ¿no? Es decir, vienen de los ruidos que hemos tenido desde pequeños. Entonces, es la mochila que llevamos, que hay que abrirla y hay que empezar a sacar cosas para liberarnos y realmente encontrar, ¿sabes?, nuestro yo. Y yo voy a abrir un meloncito. Y esa parte espiritual, ese alma, somos energía también. Se queda un poco que, bueno, afortunadamente también se pone más sobre la mesa este tipo de temas, porque al final somos cuerpo físico, somos cuerpo mental, somos cuerpo energético, somos cuerpo espiritual y tenemos una alma con un cuerpo que es el vehículo para que el alma atraviese esta existencia humana, ¿no? ¿Cómo se cuida el alma o esa parte espiritual a la hora de tomar esas decisiones y de hacerlo sabiendo quién soy, qué quiero y qué necesito? ¿Y qué me apetece? ¿Por qué no? Buena pregunta. Es investigar más ese tema espiritual, qué significa la espiritualidad para uno mismo, y empezar a ver la vida que uno está viviendo a través de esos ojos, porque eso nos devuelve a cierta integridad también espiritual, esencial, de por qué estamos aquí. ¿Qué estamos aquí haciendo cada una en esta vida?
y todos los que nos estén viendo. Esa es también vuelve al tema de Viktor Frankl, que si no cuestionamos eso, y no lo digo a nivel de cuestionar el por qué así tan pesado, pero ¿qué propósito tenemos aquí, estando aquí, para cumplir y poder hacer vida espiritual a la vez que humana? Que sea un acto más espiritual lo que hagamos, aunque sea hacerte la infusión sin correr y tomarte la vida con más filosofía, y eso ya es ser más espiritual, no tiene que ser con mucho más, la verdad. Esa filosofía más calmada, más observadora, y ahí es donde ya empezamos a ver también mejor quiénes somos y cómo estamos actuando. Identidad real, actual, identidad deseada o creada. Eso también es importante, porque a veces nos identificamos con una y a veces con otra. Exactamente. Y luego decir, nosotros podemos tener varias versiones, porque a lo largo de la vida vamos cambiando, las circunstancias de nuestro alrededor, ¿sabes?, van variando. Entonces, claro, decir, pues tenemos que saber, decir, quién soy ahora mismo y qué es lo que quiero hacer ahora mismo, ¿sabes? ¿Quién soy? Ahora mismo, ¿quién soy? ¿No? Esa madurez emocional. Exactamente, ¿no? Y luego la parte espiritual es realmente, empieza por dedicarte tiempo. Pero tú te tienes que dedicar tiempo, y el tiempo es sin ruidos, o sea, sin televisiones, sin tablets, sin nada, es decir, tú solo. Y que eso no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero el hablar con nosotros mismos es una cosa que yo aprendí cuando entré en la logoterapia. Me decían, habla contigo mismo. Y yo decía, ¿cómo? Conmigo mismo, ¿qué me digo? Pues lo que tú quieras decirte. Entonces, fíjate que yo empecé a decirme cosas negativas, ¿no? Empecé, pues a lo mejor si hubieras hecho esto o no hubieras hecho esto. Y sí. Y entonces yo aprendí en la logoterapia que los ISIS, ¿de qué te valen? De nada. O sea, es decir, la parte espiritual es realmente conectar con tu yo. O sea, decir, ¿qué es lo que me da paz? Pues mira, a mí me da paz sentarme en mi terraza, que, ¿sabes? Yo vivo en la montaña, como las cabras, y entonces, pues eso, verme en mi terraza, leer un libro o tomarme, ¿sabes?, pues un refresco o una copa de vino o lo que sea, y hablar conmigo misma. Yo hablo conmigo misma mucho y me pregunto, ¿hoy estoy bien? ¿Estoy bien hoy? ¿He pasado un buen día hoy? Este conflicto que he podido tener, ¿lo he sabido gestionar bien? Es decir, porque o sea, el aprendizaje es continuo. Yo aprendo de mí misma todos los días, ¿no? Y aprendo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y por ejemplo, cuando doy clases, pues hay muchos estudiantes que a mí me tienen mucho aprecio y tal, pero sí que también tengo otros a que no le vas a gustar a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero, y hay algunos que a mí me han dicho, es que a mí me has cambiado la vida, y hay otros que me han dicho, es muy duro usted conmigo, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues yo, todo el feedback que tú tienes, ¿no?, de la gente, eso es lo que yo luego cuando llego a casa lo pienso, es decir, lo maduro, lo pienso, lo digieres. Lo digiero, ¿no? Y es una especie como de meditación también, ¿no? Es decir, la meditación puede aparecer de muchas maneras diferentes, pero sobre todo es el hablarte con cariño, el quererte. Es decir, hay que hablarse con cariño, hay que decirse cosas positivas, ¿no? Yo me levanto por la mañana y digo, ole, qué guapa eres, voy a tener un día estupendo, ¿no? Y me voy a la cama lo mismo, diciendo, qué día más bueno he tenido, qué suerte tengo, ¿sabes? ¿Por qué he hecho esto hoy? ¿Por qué he hecho tal? No estoy segura, creo que era una canción, no me acuerdo, pero qué suerte de tenerme, sí, y de quererme también. Sí. No me quieras tanto, pero quiéreme bien. Exactamente, ¿no? Eso es. Nos olvidamos de que es importante que nos quieran los demás, pero es importante quererse a sí mismo, ¿no? Que eso ya es elegir. Exactamente. Que tal vez esa sea una de las principales elecciones que tenemos que hacer, sí, si no la principal o la base para luego llevar a cabo el resto. Exactamente, es la primera fase. Pues para ir terminando un poquito, ¿qué nos enseña esta decisión, el decidir, lo que podemos aprender todos, o con qué preguntas nos vamos hoy a casa como deberes para escribirlo, transcribirlo o contárselo a algún amigo, a algún familiar? ¿Cómo se vive con esa responsabilidad para nosotros mismos? Karin. Yo creo que somos más valientes de lo que nos dejamos pensar en cuanto a esa toma de decisiones y responsabilidades, y creo que es importante recalcar eso, porque muchas veces los miedos, esas inseguridades,
se apoderan. Y es importante hablarnos así para realzar esa parte de nosotros que no está siempre tan presente, porque no pensamos conscientemente en eso. Eso para mí sería esa responsabilidad principal y ese recordatorio. Todos los días, además, como tú decías, por la mañana, por la noche, y agradecimiento, claro que sí. Berta, ¿con qué nos quedamos para ir finalizando el programa? Pues mira, yo creo que si alguno de los oyentes que nos está viendo se siente, pues eso, ¿no? Que se siente identificado con estos problemas y tal, yo creo que lo primero es escríbelo y léelo en voz alta. ¿Cómo te sientes cuando lees eso, ¿no? Porque lo primero que te va a salir posiblemente sean cosas negativas, ¿no? Es decir, cuando las leas, las leas en alto, tú solo, ¿a qué te lleva? ¿A qué recuerdos te lleva? ¿Dónde te lleva eso? Sí. ¿Vale? Y ahora, una vez que te lleve ahí, ¿vale? Piensa en algo positivo, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero piensa en algo positivo. ¿Por qué? Porque los traumas, las frustraciones y las cosas que nos pasan, nosotros las guardamos en nuestro cerebro, y lo que hacemos es que guardamos en la memoria a largo plazo, hacemos conexiones neuronales. Entonces, cuando pasa un trauma, ¿qué hay que hacer? Cortar ese enlace, por así decirlo, ese hilito, y crear uno nuevo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hombre, si lo puedes hacer tú bien, si no un terapeuta o una coach te puede ayudar, pero eso es decir, escribe las cosas, escríbelas y dilas en voz alta a ver cómo te sientes. Ese es el primer paso. ¿Y dónde lo sientes? ¿Y dónde lo sientes? Ese para mí sería el primer paso. Y por supuesto quererse, y todos los días decirse cosas bonitas, y solo cosas bonitas. Además, dejamos claro que las decisiones no tienen que ser, porque a veces las centramos, voy a cambiar de trabajo, tengo que dejar mi relación de pareja. A lo mejor son decisiones muy sencillas, empezar por pequeñas decisiones como ¿cómo voy a irme hoy a dormir? ¿Me voy a ir en modo alterada? ¿Voy a hacerlo de manera relajada? Pues hoy elijo que me voy a tomar mi infusión en la cama, disfrutando de un libro, no lo sé, Karen. Sí, esos pequeños actos de cuidado personal y de quererse personalmente. Estabas diciendo algo que quería comentar. No pasa nada. Le podemos preguntar a Niki. Pues Niki cree que la gente tiene que dibujar más, ponerle color a sus vidas, que hay mucha gente que vive con una nube gris y en blanco y negro. Y tanto para los adultos como para los niños que están empezando con sus vidas es importante ponerle ese color y a través de esos pequeños actos de autocuidado y amor propio ir creciendo ese amor que todos tenemos y que podemos dar siempre más y más. Sí. Yo, una de las cosas que a mí me cambió también, sobre todo cuando vivía en Los Ángeles, ¿no? Porque la gente allí se cuida mucho, el aspecto es importante para la gente, hay mucha gente que trabaja en el mundo del entretenimiento y tal. Yo aprendí la importancia de los colores. O sea, de hecho existe la psicología del color. Entonces, es decir, si te vistes demasiado de negro o de colores oscuros, pregúntate por qué. Y a lo mejor un día que te levantas y te sientes triste, frustrado, tal, ponte color. Y si no te pones color, píntate los labios. O sea, mete algo, ¿sabes? Algo que cambie, algo que te dé color. Mete color en tu vida. El color es muy importante y nos cambia, o sea, inconscientemente nos cambia el humor y cómo nos sentimos. Entonces, yo aprendí, es decir, cuando salgo de mi casa, me miro al espejo, me gusto y digo, bueno, y hay veces que no me he dormido mal o tengo cualquier cosa. Está más apática. Y sí, entonces, bueno, de repente me encuentro que me he puesto algo todo negro, digo, pues parezco un cuervo. Entonces, pues digo, pues no me voy a, ¿sabes? Pues no me apetece cambiarme tal, pues me pinto los labios, por ejemplo, me pongo unos pendientes, tal. Algo que realmente, decir, añade algo que normalmente no harías y que equilibre, porque eso no nos cuenta, pero en el subconsciente sí va a hacer su efecto y a lo largo del día lo vas a notar. Y por supuesto siempre sonreír, porque la sonrisa es buena para ti, pero para el que te ve también. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a las dos. Nos quedamos con esa sonrisa y también con que hay ayuda de profesionales para cualquier problema que tengamos, que no significa que sea un problema dramático, que hay veces simplemente, pues lo decíamos antes, ¿no? Que estamos un poco más apáticos, que nos encontramos con menos ganas de hacer cosas. Pues hay profesionales como Karen y como Berta que nos ayudarán encantados. Como siempre,
Nos vemos la semana que viene y lo que digo siempre, hoy con una sonrisa de más, ¿eh? La que pongo yo y la que seguro que ponen ustedes en su casa, ya saben, sean muy felices. Gracias.